Gracias, señora presidenta. La verdad es que la intervención del presidente de la comisión me obliga de alguna manera a cambiar el planteo que tenía pensado realizar en este momento. El presidente de la Comisión de Presupuestos nos convoca a acompañar el proyecto del Poder Ejecutivo argumentando que, entre otras cosas, argumentando, por ejemplo, la eficiencia del gasto que ha ejecutado el actual gobierno. Y la verdad, señora presidenta, que nosotros tenemos diferencias importantes con el gobierno respecto de la administración de la economía en general, de la economía real de los argentinos, respecto de cuestiones vinculadas con la economía real de los argentinos. Tenemos diferencias también, por supuesto, con lo que está vinculado con la administración del Estado. Desde el punto de vista de las cuestiones de la economía nos preocupa, señora presidenta, que el oficialismo siga relativizando la importancia de la inflación en la Argentina. Este es, sin ningún lugar a dudas, un problema grave que tenemos. La inflación, como todos sabemos, incorpora inestabilidad, incorpora dudas. No, un momentito, por favor, hagan silencio. Gracias, continúe, que hacen diputado. que se retraiga la actividad económica. Nos preocupa también que desde el gobierno no se piense en generar mejores condiciones para la inversión. Y lo cierto es que la inversión privada en la Argentina de hoy está restringida, está condicionada. Presidenta, nos preocupa que no se haya generado en este tiempo mejores condiciones para el desarrollo de las economías regionales. Las economías regionales en la Argentina de este tiempo siguen atravesando momentos realmente difíciles y nos preocupa también que desde el Gobierno Nacional no se impulsen políticas activas para mejorar las condiciones de la pequeña y mediana empresa. Casi todos en este recinto afirmamos, cuando tenemos que hablar del tema, que la pequeña y mediana empresa es el sector de la economía que con más rapidez genera puestos de trabajo y, sin embargo, son muy pocas las acciones que se han desarrollado desde el Gobierno de la Nación para generar mejores condiciones para la pequeña y mediana empresa. Nos preocupa incluso cómo se ha distribuido el préstamo en la Argentina durante estos años. La verdad es que la política desde este punto de vista no ha estado orientada a generar mejores condiciones para el crecimiento de este importante sector de la economía. Por eso es que tenemos diferencias importantes con algunas de las cuestiones que acaba de plantear el presidente de la Comisión de Presupuestos. Y tenemos diferencias también en lo que se vincula con la política impositiva, con la política tributaria. En la Argentina, entre otras cosas, tenemos que plantearnos realmente este tema. No puede ser que sigamos cobrando, por ejemplo, el 21% de IVA a quienes en definitiva reciben programas sociales que no están en condiciones de hacer este aporte, o que sigamos cobrando el impuesto a las ganancias a sectores que no están en condiciones de afrontar este tributo. Y por otro lado, sigamos distribuyendo subsidios también a sectores que no necesitan esos subsidios. Por eso es que, en realidad, nosotros tenemos, como digo, diferencias importantes con lo que acaba de plantear el presidente de la Comisión.
Mire, no creemos que el gasto sea tan eficiente, que el gasto del Estado sea tan eficiente. Nosotros no nos oponemos a que exista el gasto del Estado. No somos de los que piensan que hay que reducir el gasto del Estado al mínimo nivel posible. Entendemos que el gasto del Estado tiene que ser un gasto transparente, inteligente, eficiente, que sirve para dar respuestas importantes a determinados sectores sociales, pero que además debe estar fundamentalmente orientado al crecimiento y el desarrollo del país. Y la verdad es que nosotros no registramos este avance en la inversión al que acaba de hacer referencia el presidente de la Comisión. La verdad, la Argentina tiene desde el punto de vista de la infraestructura un retraso importante. No es cierto que hayamos mejorado las condiciones de la infraestructura del país. No es cierto que hayamos invertido bien en ese sentido. No es cierto, por ejemplo, que hayamos desarrollado como corresponde la red vial en la Argentina. Seguimos desde este punto de vista con una situación realmente compleja. Las rutas en la Argentina no se han desarrollado en estos últimos años como debieron haberse desarrollado. No es cierto que hayamos hecho las inversiones en infraestructura necesarias como para dar respuesta a las posibilidades o a la demanda de infraestructura que tendría un proceso de crecimiento de la economía. No invertimos lo suficiente, por ejemplo, en producción de energía. Lo cierto es que este gobierno está administrando presupuestos que son verdaderos récords. Mire, Presidenta, este presupuesto del 2015 va a ser un récord. Seguramente ningún gobierno del advenimiento de la democracia a la fecha, desde 1983 a la fecha, tuvo tantos recursos como lo que va a tener este gobierno nacional para administrar el año 2015. Lo mismo pasó en el 2014, lo mismo pasó en el 2013. Este gobierno tiene la posibilidad de administrar recursos que están por encima de los recursos administrados durante todos los años del 83 a la fecha, todos los años que pasaron del 83 a la fecha. Y sin embargo no se resolvieron estas cuestiones. Nosotros nos preguntamos, ¿dónde están las inversiones desarrolladas desde el punto de vista de la infraestructura en la Argentina? ¿En qué hemos crecido desde este punto de vista? ¿Hasta dónde nos estamos nosotros transfiriendo este esfuerzo a las futuras generaciones? ¿Cómo vamos a hacer para incrementar o para desarrollar mejor la Argentina y para lograr el crecimiento económico si no tenemos la infraestructura necesaria? Mire, yo puedo ponerle un ejemplo concreto. En la provincia de Buenos Aires, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, en el centro de la provincia de Buenos Aires, zona productora importante de soja, de trigo. Es imposible radicar empresas que estén destinadas, por ejemplo, a la agroindustria, porque no tenemos el abastecimiento suficiente de energía eléctrica. Y la verdad es que como pasa esto en la provincia de Buenos Aires, pasa en muchas provincias de la Argentina. Por eso es que el gobierno está, desde este punto de vista, equivocando su acción. Me parece a mí que lo que deberíamos haber discutido en profundidad es cómo se dirige este gasto. La verdad, nosotros quisimos hacerlo y por eso reclamamos la presencia del ministro de Planificación. Es cierto que existe un presupuesto importante destinado a obra pública, pero la verdad es que la obra pública que se realiza es la obra pública que tiende a dar respuesta a las necesidades electorales en cada una de las provincias, en lugar de pensar seriamente en el crecimiento y el desarrollo económico del país. Nosotros estamos absolutamente convencidos que a lo largo de este tiempo se pudo haber hecho una inversión mucho más virtuosa desde este punto de vista
y pudimos haber resuelto en la Argentina estos temas vinculados con la infraestructura absolutamente imprescindible para acompañar el crecimiento económico. Desde el punto de vista del gasto social, nosotros acompañamos la necesidad de que el Estado invierta en respuestas a los sectores más desfavorecidos, a los sectores más vulnerables. Pero también es cierto que no es el gasto social todo lo eficiente que podría ser a partir de una administración más seria, más responsable, más planificada. Hemos puesto hasta el cansancio como ejemplo lo virtuoso del programa de asignación universal por hijo. Nos parece que allí hay un ejemplo de cómo funciona bien un programa, pero nos parece que existen otros programas que no tienen precisamente esta característica, en los que los fondos destinados se pierden en burocracia y en muchos casos hasta en hechos de corrupción que han sido denunciados en la justicia como corresponde. La verdad es que no todo el gasto social en la Argentina es virtuoso. Hay una parte del gasto social que se pierde precisamente en estas cuestiones y esto tiene que ver con la falta de eficiencia y de inteligencia de la administración de los recursos del actual gobierno. Por eso, señora presidenta, nosotros nos negamos a esta discusión cuando cuestionamos estos aspectos del gasto. Se pretende instalar que en realidad nos oponemos al gasto del Estado. No nos oponemos al gasto del Estado, nos oponemos al gasto del Estado que no es transparente, que no es eficiente, que no es inteligente. Por eso queremos que quede claro que no podemos acompañar este presupuesto precisamente por estas razones. En mi provincia, por ejemplo, no se han realizado porque no decidió el Gobierno Nacional hacer las inversiones necesarias, las obras que hubieran evitado en gran parte las inundaciones que afectan a millones de hectáreas y que generan millones de pesos de pérdida para productores de la provincia de Buenos Aires, pero que también generan pérdidas para el Estado Nacional y el Estado provincial. Y esto ocurre en muchas otras provincias. Así es que nos parece que el Gobierno Nacional debería haber entendido que debía haber programado el gasto de manera distinta, y esto es lo que queríamos discutir en la Comisión de Presupuesto. Yo, para terminar, señora presidenta, quiero decir que la responsabilidad debió haber convocado al Gobierno Nacional en el momento que estamos viviendo los argentinos, de una importante incertidumbre económica, a trabajar de otra manera. Debió haber convocado al Gobierno Nacional a una actitud más responsable para entender que es necesario instalar en la Argentina mayores niveles de confianza, de previsibilidad, que es necesario instalar en la Argentina condiciones que convoquen a la inversión, al crecimiento y al desarrollo, que podemos superar estas situaciones económicas, esta actual situación económica, que es complicada, a partir de una actitud más responsable del Gobierno, a partir de una actitud más responsable de todos. Seguramente, desde la oposición, hubiéramos acompañado un planteo de esta naturaleza, pero no podemos acompañar un proyecto de presupuesto que, en definitiva, sigue siendo un dibujo fundamentalmente para sostener un relato que ya solo cree el oficialismo en la Argentina. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado. Tiene la